La revolución industrial inició aproximadamente en el año de 1750 y concluyó en la década de 1850. Tuvo su origen en Inglaterra, donde se daban unas condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas. Fue un conjunto de cambios económicos y tecnológicos que transformaron la sociedad agraria y artesanal del antiguo régimen en las modernas sociedades industriales, dotadas de una dinámica de crecimiento económico. Ventajas: crecimiento de fuentes de empleo, es decir, que ya había más accesibilidad para obtener un trabajo. Abrió nuevas puertas del marketing, es decir, el comercio de bienes y servicios. Se implementó la facilidad de obtener los principales servicios. Crea nuevas formas de trabajar, ya que las máquinas facilitaban el proceso de producción. Con los avances de las tecnologías, estos ayudaron a los individuos a tener un progreso y facilidad en el trabajo. Los avances tecnológicos han permitido grandes avances a nivel industrial, especialmente en la industria del textil, ya que esta es una fuente de contribución a la economía y a la industria nacional. Se mejoraron los medios de transporte y comunicación como el uso de telégrafo o teléfono. Se mejoraron las carreteras, los puertos y el transporte. Algunos de los cambios que se experimentaron durante la Revolución Industrial fueron que las ciudades experimentaron un fuerte crecimiento debido sobre todo a la inmigración campesina. Durante la Revolución Industrial Europea experimentó un fuerte crecimiento demográfico y urbano, una revolución de los transportes y el desarrollo del capitalismo. También se mecanizó el trabajo y el surgimiento de grandes fábricas. El uso de nuevos materiales y materias primas como hierro y acero. También hubo uso frecuente de energía, además de carbón, gasolina, electricidad y vapor. Surgen los motores de combustión interna. Intervención de nuestras máquinas que permitieron optimizar la producción con menos mano de obra humana. Nueva organización de trabajo, desarrollo de comunicaciones y el transporte como la locomotora, el vapor, automóvil, avión, el telégrafo y la radio. Hubo incremento en la aplicación de las ciencias en la industria, desarrollo de movimientos en la clase trabajadora. También disminuyeron los artesanos y surgen operarios maquinarios, es decir, para este tiempo ya las personas que trabajaban en la producción de servicios ya no se ocupaban tanto como ahora utilizaban las máquinas. Nació también el telégrafo. Hubo innovación que permitió acortar las distancias de la comunicación. Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Alemania. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista prusiano de origen judío. Fue un pensador de origen alemán considerado como el padre del socialismo científico. Se educó en casa hasta en 1830, que entró al Instituto de Treveris, donde su maestro fue Hugo Wittenbach, amigo de su padre. La policía asaltó el colegio en 1832 cuando descubrió que distribuían a los alumnos literatura que apoyaba el liberalismo. En 1835, Karl, que tenía 17 años, fue a la Universidad de Bonn, donde estudiaba filosofía y literatura, pero su padre insistió en estudiar derecho. Estudió derecho, historia y filosofía en la Universidad de Bonn y Berlín. Su religión era el ateísmo. Su papá fue abogado y su mamá era Henriette Pressburg. Su esposa fue Henny von Wesplen y tuvo 8 hijos. Karl y Friedrich Engels, con quien compartía una estrecha colaboración intelectual y política, se concentraron en lo que denominaron socialismo científico,
basado en la crítica sistemática del orden establecido y el descubrimiento de las teorías que conducirían a su superación. De hecho, sería la fuerza de la revolución, la forma de acabar con la civilización burguesa. El Capital se publicó en 1867 y consiste en una crítica de la economía política, analizando los conflictos entre la clase capitalista y la asalariada a causa de la relación social. El Manifiesto Comunista. La Liga de los Comunistas encargó a Marx y Engels entre 1847 y 1848 un manifiesto del Partido Comunista, en el que se reflejan las bases del pensamiento marxista y la concepción materialista de la historia. Sobre la religión. Su obra describe a la religión como un recurso de las clases dominantes para aliviar en breve el sufrimiento de las masas, a través de la experimentación de emociones religiosas. Teorías sobre la plusvalía. Es un manuscrito producido entre 1862 y 1863, centrado en la teoría de la plusvalía en Europa Occidental, que critica las ideas de los economistas y políticos británicos, franceses y alemanes sobre la rentabilidad de las industrias. Frases célebres de Karl Marx. El poder político no es más que el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Manifiesto del Partido Comunista, 1848. La peor lucha es la que no se hace. El motor de la historia es la lucha de clases. Concepto de sociedad. Marx entiende por sociedad civil la organización de la familia, de los estamentos y de las clases, las relaciones de propiedad, las formas y procedimientos de distribución, en general las condiciones que hacen posible la existencia y el funcionamiento de la sociedad, las condiciones de la vida real y de la actividad del hombre. Lo considera como el carácter objetivo y la base económica de tales condiciones. Tiempo después, sustituye el término de sociedad civil por conceptos científicos, es decir, estructura económica de la sociedad, base económica y modo de producción. Cambio radical del modelo de vida. Esto inició en el aumento de la natalidad y de la esperanza de vida, además de un notorio éxodo rural hacia las urbes. Surgimiento de las ideologías de izquierda. La predominancia de la burguesía como dueña de los medios de producción y su explotación de la mano de obra de los obreros industriales y campesinos empobrecidos marcó el surgimiento del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo y el comunismo. Disminución del trabajo artesanal. Mayor concentración de riquezas en manos de los industriales. Migración de las personas del campo hacia las ciudades, lo que produjo problemas de hacinamientos en condiciones insalubres. Agotamiento de recursos energéticos y biológicos. Contaminación de las aguas superficiales. Contaminación de la atmósfera y los suelos, calentamiento global, acumulación de residuos como consecuencia de descargas de residuos industriales. Conceptos que aporta. Proletariado. El proletario es un elemento característico del sistema capitalista moderno. En esto se define aquellas personas de clase baja sin propiedades ni recursos que únicamente podían trabajar y tener hijos para contribuir con la sociedad. Conciencia de clase. Para Marx, el proletario no es solo alguien explotado, sino alguien consciente de ser explotado y con deseo de acabar con esa situación. Materialismo histórico. El marxismo determinó que los hombres crearan su historia no según su arbitrio, sino según condiciones que heredaron de sus generaciones pasadas. Es decir, que nos referimos a la conciencia social, ya que no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino su ser social el que determina la conciencia. Plusvalía. Es la expresión monetaria del valor que el trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo y del que se apropia gratuitamente el capitalista, es decir, la teoría del valor trabajo. Soluciones. Teoría del valor trabajo. Considera que el valor de un bien o servicio está determinado por la cantidad de trabajo social necesario para producirlo. Fin del sistema desigual de clases sociales para que exista una sola clase o grupo social. Abolición de la propiedad privada.
Como lo menciona en su manifiesto comunista, lo que caracteriza al comunismo no es la abolición de la propiedad privada en general, sino la abolición del sistema de propiedad burguesa, ya que la burguesía no solo se apropia del producto social mediante la ley, sino que también corrompe las instituciones u otros mecanismos legales para apropiarse de la propiedad de los trabajadores. El salario de un trabajador debe ser determinado por los beneficios que es capaz de generar. En la propuesta educativa, Carlos Marx no se dedicó solo a escribir específicamente sobre la pedagogía, sino que realizó aportes claves tales como la crítica al modelo de la escuela tradicional, la necesidad de la educación en función al sistema productivo, la implementación de una educación politécnica, el derecho a la escuela obligatoria y gratuita. ¿Por qué para Marx los cambios sociohistóricos afectan a la sociedad? El materialismo histórico, como se llamó este enfoque del desarrollo histórico, explica la transición de la sociedad feudal a la capitalista moderna, como resultado de la aparición de nuevos métodos de producción. Bajo el feudalismo, los nobles controlaban los medios de producción agrícola, como dueños de la tierra que cultivaban, campesinos o siervos. En la era de las máquinas surgió una nueva clase, la burguesía, dueña de los nuevos medios de producción, que disputó su lugar a los nobles y provocó un cambio de la estructura económica de la sociedad. Los elementos opuestos de la sociedad feudal contenían las semillas de la sociedad capitalista que la sustituyó. Como sostuvo Marx junto a Friedrich Engels en el Manifiesto Comunista, la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases.